DeciAgua, la deliberación ciudadana sobre el agua, es un proyecto de un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República. Se desarrolló entre agosto y diciembre de 2016 con el apoyo de la Dirección Nacional de Aguas y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Tuvo como eje central un mecanismo de participación para conocer la opinión de un grupo de ciudadanos sobre la propuesta de Plan Nacional de Aguas. Instrumento que tiene como objetivo establecer lineamientos generales para la gestión de recursos hídricos en el territorio. En septiembre se realizó una convocatoria a nivel nacional para conformar un panel ciudadano que analizara la propuesta de plan. Se inscribieron 184 personas de diferentes zonas del país y se seleccionaron 15 buscando la diversidad de ocupaciones, edades, formaciones y trayectorias de vida. Paralelamente, DeciAgua conformó un grupo asesor integrado por 24 expertos e implicados en la temática del agua. Este grupo revisó el documento de trabajo elaborado por los organizadores y del que partió el análisis del panel ciudadano. El panel ciudadano se reunió por primera vez a fines de octubre, sus integrantes se conocieron y comenzaron a analizar la información. El panel formuló preguntas que fueron transmitidas a integrantes del grupo asesor y otros expertos. Muchas respuestas llegaron por escrito y otras motivaron coloquios sobre el funcionamiento de las comisiones de cuencas y del uso de agroquímicos. El panel ciudadano trabajó durante 3 fines de semana completos. El 1 de diciembre, el panel ciudadano presentó su informe final con sus consideraciones, aportes y recomendaciones para la propuesta del Plan Nacional de Aguas. Este panel ciudadano ha encontrado una forma de construir un debate en el que 15 personas de distintas procedencias, niveles de formación, edades, actividades e intereses disímiles desarrolló una propuesta que pretende aportar y enriquecer el Plan Nacional de Aguas. Llegamos al panel como ciudadanos, devenimos en él como ciudadanos del agua. Con la propuesta, a continuación buscamos, por un lado, apuntalar y fortalecer el funcionamiento de las comisiones de cuencas y, por otro, promover el involucramiento ciudadano facilitando sus compromisos a través de la generación de mecanismos y canales que le aproximan a los ámbitos de toma de decisiones. Que los contenidos sean trabajados en todas las ramas de la enseñanza, desde primaria a la universidad, para posibilitar la formación continua de las nuevas generaciones. El panel propone que la ciudadanía tenga la posibilidad de colaborar e implicarse en el monitoreo. En el plan falta foco en la salud humana. En el programa 3, Agua para Uso Humano, no aparece el tema salud y no se incluye el Ministerio de Salud Pública como actor involucrado. Establecer un plan de implementación de cánones, agroindustria, maderera, frigorífico, papelera, a fin de ir evaluando y reformulando el funcionamiento que optimice los beneficios para el ambiente y la ciudadanía. Sobre el proyecto de modificaciones a la ley de riego. Es una iniciativa nacional que puede tener impacto sobre la cantidad y la calidad del agua, por lo que es necesaria la contemplación del principio de precaución. La discrepancia entre los integrantes del grupo asesor al respecto refleja la necesidad de debates, diálogos y consensos amplios. El panel ciudadano refleja esa diversidad y considera que un plan nacional de aguas debe pensarse en relación a la revisión crítica de los modelos de desarrollo del país. Es necesario el debate, ya que no son cosas aisladas, las formas del desarrollo están relacionadas con el agua. Hay que transparentar las divergencias respetándose mutuamente. Poner el énfasis en los aspectos no económicos del desarrollo a la hora de pensar en el futuro y centrarlo en el ser humano y su vínculo con la naturaleza. Manejar, explicitar y encauzar los conflictos entre ministerios y diferentes niveles de gobierno.